Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en contacto con cada uno de ustedes. Y esta vez considerando, ya que habiendo pasado 65 días de esta pandemia que lamentablemente nos afecta prácticamente al mundo entero. Estaba pensando justamente en aquello que puede estar ocupando nuestra mente en esta hora. Considerar, ¿no es cierto?, el hecho de que han pasado tantos días y que uno puede encontrarse a lo mejor agobiado, encontrarse angustiado, encontrarse afligido por tal situación, por las limitaciones que esto implica, el poder salir a la puerta, poder salir al parque, poder tomar de la mano a nuestros niños y caminar, ¿no es cierto?, por la vereda, y tantas otras limitaciones, como el trabajo, ¿no es cierto? Muchos dependen de los ingresos justamente con aquello que puede generar el trabajo personal. Todo esto produce en nosotros seguramente mucha preocupación. Hay un salmo con el cual quiero compartir algunos pensamientos en esta hora que nos dice de esta manera. Es el Salmo 77 y leemos en primer lugar los primeros dos versículos. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Qué interesante es lo que aquí nos describe el salmista. Digo interesante en este sentido, ¿no es cierto? Porque allí habla de alguien que está clamando a Dios, alguien que procura acercarse a Dios. Y esto nos da un poco a nosotros el puntapié inicial, ¿no? Porque seguramente muchas veces en este tiempo hemos estado pensando justamente en acercarnos a Dios. Tal vez seamos creyentes o no, tal vez tengamos fe o no, pero lo cierto que seguramente no escapó nuestra mente de un pensamiento de acercarnos a Dios. ¿Por qué sí, nos acercamos a Dios? Para hablar con Él, para pedir ayuda, cuando nos sentimos angustiados, nos sentimos desamparados, nos sentimos en necesidad, cuando nos apremia alguna dificultad, alguna enfermedad, algo que pueda estar afectando directa o indirectamente nuestra vida o nuestros seres queridos. Por eso viene bien recordar estas palabras que encontramos en las Sagradas Escrituras y como dice este salmo, ¿no? Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. La primera cosa que podemos ver aquí es algo interesante. Él me escuchará. Hay cierta afirmación, ¿no es cierto?, de que Dios puede escucharnos. Sin embargo, nos hace pensar cómo culmina el versículo 2. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma, dice, rehusaba consuelo. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que Dios puede escucharnos en cualquier circunstancia de la vida. Y tal vez desconocemos o tal vez no sabemos exactamente a ciencia cierta de qué manera podemos acercarnos a Dios. Tal vez hemos hecho una composición
de cómo sería la relación de un hombre o una mujer con Dios. Y podríamos pensar que a lo mejor nuestras acciones, nuestras buenas acciones, nos podrían ayudar a encontrarnos con Dios, que Dios pueda escucharnos, porque Él nos mira, Él nos conoce y pensamos que bueno, que somos buenos hombres, buenas mujeres, buenos jóvenes, ¿no es cierto? Y que Dios puede escucharnos, que tenemos derecho que Él nos escuche. Pero mira usted, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios nos dice y nos marca el camino. Y encontramos en los labios de Jesús la siguiente expresión. Dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes una cosa? Cuando escuchamos esto de la palabra de Dios que registra el Evangelio, ¿no? Juan en el capítulo 14 y el verso 6, lo que terminamos de decir. Entonces, evidentemente, es decir, la Biblia nos marca que hay un camino. Y ese camino es Jesús, nada más y nada menos. Y cuando pensamos en Jesús, bueno, uno puede pensar a lo mejor que si invocamos a Dios en el nombre de Jesús, podemos acercarnos. Y no estamos cerrados en eso, es muy cierto. Pero para poder tener esa apertura hacia Dios por medio de Jesús, Jesús debe morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y para eso debemos haberle conocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y este es el tema, y este es el punto. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que Dios ha enviado a la humanidad por medio de su Hijo cuando descendió a este mundo, ¿no es cierto?, naciendo de una Virgen, María, su madre. Pero notemos lo siguiente, ¿no?, al considerar estos pensamientos que estamos considerando a la luz de la palabra de Dios. Y miremos un poquito más este salmo. Allí encontramos entonces al salmista que dice ahora en el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me dejaba y desmayaba mi espíritu, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Sabes, querido amigo? Seguramente muchas veces cuando nos encontramos en una situación como describe la palabra, con angustia, con desesperanza, con preocupaciones, ¿no es cierto? Generalmente acontece cuando vamos al descanso, ¿no? No podemos dormir. Nuestros ojos, por más que el cansancio nos invada, no nos permiten cerrar y poder así tomar el descanso reparador. ¿Qué pasa? Nuestra mente comienza, ¿no es cierto?, como si fuese una película, a reproducir todas esas dificultades que nos angustian. Y es más, nos muestra la imposibilidad de superar esos momentos y esas dificultades. Y seguramente muchos podemos o podrán estar atravesando por situaciones de esa naturaleza, situaciones en las cuales no podemos nosotros encontrar la salida. Y dice aquí el salmista, me acordaba de Dios y me conmovía, dice,
me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, ¿no? Y qué tremendo cuadro, y con tanta claridad lo expresa aquí el salmista. Dice, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, desechará para siempre, el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio. Claro, se cuestionaba, ¿no? Y consideraba, ¿no? En su pensamiento, y decía, ¿se acordará Dios de mí o me desechará? ¿Se han acabado perpetuamente o para siempre sus promesas? Y evidentemente muchas veces pasa eso, ¿no? Nosotros nos descalificamos ante Dios y decimos, Dios no puede escucharme. Dios, ¿cómo se va a ocupar de mí? Dios, ¿cómo prestará atención a mi necesidad? ¿No? Y dice el verso 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. ¿Saben? Aquí ahora la reflexión que hace el salmista es, pero un momento, no es todo tan oscuro, no es todo tan imposible, porque trae a la memoria, a su pensamiento, hechos y acontecimientos que tienen que ver nada más y nada menos con las bendiciones, con las bondades que Dios prodiga en medio de los suyos, en medio de su pueblo, en medio de los redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso trae a la memoria, ¿no es cierto?, de aquellas obras maravillosas y portentosas que Dios hizo en medio de los suyos. Y en este caso, el salmista aquí se refiere nada más y nada menos al peregrinaje que tuvo el pueblo de Dios en el desierto después de haber salido de la esclavitud de Egipto, dirigiéndose a la tierra de Canaán. Seguramente muchos han de recordar aquel hecho tan portentoso, aquel milagro maravilloso que Dios hizo cuando el pueblo de Dios estaba allí frente a las aguas y aquello parecía que era un impedimento insalvable, ya que los egipcios venían con todo su ejército para exterminarlos y justamente no habiendo escapatoria porque delante de ellos estaba el mar. ¿Y qué pasó? Dios separó las aguas y pudo pasar el pueblo de Dios por aquel lugar que se abrió, ¿no es cierto?, y sobre tierra firme. Dice así el salmista, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tornaron los cielos y descurrieron sus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra, y el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Qué tremendo es el poder de Dios. Por eso, mostrándote este ejemplo que Dios hizo en medio de su pueblo, el pueblo elegido
por Él, evidentemente esto es para animarte a pensar que para Dios nada es imposible, ya que los elementos, la naturaleza, en este caso el mar, obedecen a Dios. Y obedecen, ¿no es cierto?, y temen a Dios y están dispuestos a hacer lo que Él dice. Y en esta hora yo quiero decirte que el amor de Dios es tan vasto y tan profundo que realmente es algo que tal vez es tan sencillo de entender y comprender que a veces pareciera que no entra en nuestro razonamiento humano. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el verso 16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, con estas palabras, yo quiero decirte en esta hora que Dios te ama y Dios procura lo mejor para ti. De hecho, Él no escatimó, Él no negó a su Hijo y permitió que éste muriese en la cruz por cada uno de nosotros. Y esa es justamente la manifestación maravillosa y más grande de parte de Dios para mostrarnos su amor. Dice así el libro de Romanos en el capítulo 8 y en el verso 39. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sabes, querido amigo? ¿Sabes una cosa? Que el amor de Dios se manifiesta justamente en que realmente su amor todo lo cubre. Su amor es algo que diríamos, ¿no es cierto?, utilizando las palabras que encontramos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que dice de esta manera, ¿no es cierto?, de que aquellos que son o que somos hijos de Dios, dice, nadie los arrebatará de mi mano. Y esta es la seguridad y la certeza que nos da la obra de Cristo desde el momento que creemos, desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso, querido amigo, yo quiero que realmente puedas en esta hora acercarte a Dios. Mire, allí en Hebreos, en el capítulo 4, dice de esta manera, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos nosotros tener esta certeza, esta seguridad de que podemos acercarnos y con confianza? Y cuando hablamos de confianza, estamos hablando justamente del sentido que tiene la fe puesta en el autor y consumador de la misma, en el Señor Jesucristo. Es por ello que cuando ponemos en ejercicio esa fe, ¿no es cierto?, que es un don que Dios nos da desde el momento que nosotros nos acercamos a Él, desde el momento que abrimos nuestro corazón, desde el momento que le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos permite entonces acercarnos a Él, no solamente por medio de su palabra, sino por ese ejercicio de la práctica de la fe, que es elevar oraciones a Él. Por eso Él nos permite acercarnos en el nombre de su Hijo Jesús al trono de la gracia con nuestras peticiones, con nuestras oraciones,
con acciones de gracia, con alabanza, adoración a Él y plantearle también esas angustias, esos temores, aquellas cosas que realmente muchas veces nos invaden en nuestro ser y no nos permiten entonces estar felices, estar completos o gozosos en Él. Dice así también Hebreos, pero ahora en el capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabes una cosa? Aquí nos dice la palabra del Señor que realmente podemos acercarnos a Dios, que realmente hay una manera de poder estar a cuenta con Dios y es ser lavados con la sangre de Cristo. Ahí donde toma entonces vigencia e importancia la obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario, porque Él murió por ti y por mí, porque Él derramó su sangre para limpiarnos, para comprarnos, para redimirnos, para perdonar todos nuestros pecados, para perdonar esa nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, pecaminosa, para hacernos sus hijos. Y como buen Padre Celestial, Dios quiere guardarnos, quiere cuidarnos, quiere proveer lo necesario para nuestro bien y librarnos de cualquier azote, librarnos de cualquier situación que es inmanejable para nosotros. Porque esto es lo que Él anhela para todos aquellos que le amamos, todos aquellos que le hemos aceptado como único y suficiente Salvador. Por eso dice, acerquémonos confiadamente. La fe justamente nos permite de esta manera acercarnos a Dios, ¿no es cierto?, por medio de Jesucristo. ¿Y esto qué es lo que nos permite ver? ¿Qué es lo que nos permite sentir o experimentar? Ya que acercarse a Dios por medio de Cristo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos misericordia, ¿no es cierto?, gracia, encontramos ayuda, encontramos salvación, encontramos santificación, encontramos purificación. Quiere decir entonces que en Dios, por medio de Jesús, tenemos todo lo necesario para estar a cuenta con Dios. Por eso, querido, en esta hora te invito para que esto pueda ser una realidad en tu vida, que puedas encontrarte con Dios y que puedas saber en esta hora que para acercarse a Dios hay un camino, un único camino, y ese camino es Jesús. Repito lo que dije casi al comienzo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese camino lo abrió Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por ti y por mí. Derramó su sangre para ser limpios, para que todos aquellos que confiando en Él y en aquella obra y acercándonos al trono de la gracia, le pidamos perdón y aceptemos ese sacrificio como único medio de salvación. Y Dios quiere en esta hora que esto sea una realidad en tu vida y que tú le puedas recibir gozoso y realmente poder experimentar no solo la gracia de ser salvos, no solo el hecho de que tus pecados sean perdonados, sino también
de que tú puedas dirigirte al Padre y poder orar con libertad y poder con esa misma libertad expresarle no solo gratitud, agradecimiento, sino cada una y todas tus peticiones, para que el temor no ocupe ese lugar que hoy estás ocupando tal vez en tu vida, para que puedas disfrutar momentos de bonanza en la presencia de Dios. Que esta sea una realidad. Recibe a Cristo en esta hora y de esa manera serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.